Cuando nosotros hablamos de una proposición condicional, en una proposición condicional nosotros vamos a tener en consideración que casi siempre va a aparecer la palabrita sí, entonces. Sí, entonces. Me condicionan de mil formas. El mundo en que nosotros vivimos está condicionado. Si sales a la calle, ponte máscara. Traducción. Si vas a ir a la calle, entonces tendrás que ponerte una mascarilla. ¿Ok? Entonces nos estamos condicionando. Si no te lavas las manos, entonces podrías contraer alguna enfermedad, no solamente el virus este del corona, ¿no? Sino cualquier tipo de enfermedad. Bien, entonces allí tendríamos nosotros una proposición condicional. Y una proposición bicondicional era aquella que yo te había dicho en alguna oportunidad, que se movía en doble sentido, ¿no? Si ocurre esto a la derecha, ¿no? Si entonces ocurre a la derecha, lo mismo pasaba de izquierda a derecha, ¿no? Sí, entonces lo otro. Por ejemplo, ¿no? Habíamos trabajado con números y decíamos, eh, si dos, si yo tengo dos y le agrego uno, entonces obtengo cuatro. Y la otra forma sería, si yo tengo cuatro, entonces lo puedo descomponer como dos más dos, ¿no? Algo así. Repito, si yo tengo 2 y le agrego 2, entonces obtengo 4. O podría decir, si yo tengo 4, entonces lo puedo descomponer como 2 más 2. Esa es una expresión bicondicional. Pero para no decir sí entonces y luego nuevamente sí entonces y regresar, se plantea solo la expresión sí y solo sí. Cada que yo vea sí y solo sí, es una bicondicional, es una condicional muy fuerte, ¿no? En todo caso. Entonces aquí me dicen, por ejemplo, ¿cuál es la condicional de las siguientes proposiciones? M, la pera es una fruta. N, la pera es de color verde. Entonces yo tendría que condicionarlo de esta forma, ¿no? Si la pera es una fruta, entonces la pera es de color verde, ¿no? O simplemente entonces es de color verde. Si la pera es una fruta, entonces es de color verde. Estoy condicionándolo a que si es fruta tiene que ser de color verde. Que eso sea verdadero o no, no nos dice el problema que lo expongamos, ¿no? La número dos, hoy es lunes, mañana es martes. Entonces, ¿qué decimos? Oye, si hoy es lunes, entonces mañana es martes, pues no. Es lo que generalmente se suele decir. A ver, no recordamos, hoy es lunes, sí, entonces mañana es martes. Un razonamiento simple, a veces nos burlamos de ese razonamiento, pero está dentro de la lógica. Tres, determina la condicional de las siguientes proposiciones. La primera, R. La Luna es el único satélite de la Tierra. S. La Luna es el único cuerpo celeste que un ser humano ha visitado. Por tanto, yo podría condicionarlo de la siguiente manera, ¿no? Si la Luna es el único satélite de la Tierra, entonces es el único cuerpo celeste que el ser humano ha visitado. Son expresiones simplemente, ¿de acuerdo? Que tengan o no un sentido lógico, no nos están preguntando, solo que lo cambiemos a una condicional. Determina la condicional de las siguientes proposiciones y ya la determinamos. En la número 4 me dicen también, indica la condicional de las siguientes proposiciones. Por ejemplo, T. La proposición T me dice, los automóviles emplean combustible. La proposición U me dice, los automóviles tienen 4 llantas. Entonces, condicionalmente ello sería, ¿no? Los automóviles emplean combustible, si los automóviles, perdón, emplean combustible, entonces tienen 4 llantas. Se acabó. O si gustas, ¿no? Si los automóviles emplean combustible, entonces los automóviles tienen 4 llantas. Ya no es necesario redundar la palabra automóvil, pero si gustas lo escribes. No es muy elegante, pero si gustas lo escribes. En la siguiente yo tengo aquí, por ejemplo, de las
expresiones mostradas a continuación vamos a escribir sí o no, según según sean o no proposiciones bicondicionales. ¿Cómo percatarme si es una bicondicional? Me percato de que sea una bicondicional si está la expresión sí y solo sí. Por ejemplo, llego temprano a mi colegio, sí y solo sí, me despierto temprano. Eso es una bicondicional. Me despierto temprano, entonces podré llegar temprano. Eso no es bicondicional. Esa es una condicional, entonces, ¿no? Si me despierto temprano, entonces podré llegar temprano. Entonces es una condicional. No, no está en doble dirección. Me levanto temprano y llego temprano a mi colegio. ¿Dónde está el sí solo sí? Ni siquiera dice entonces. Está la I. Y la I es una conjunción. Así es que esa no es bicondicional. Voy al cine siempre y cuando haya terminado mis trabajos. Voy al cine siempre y cuando. Ese siempre y cuando funciona como un sí solo sí o como un entonces. No puede funcionar como un sí solo sí, ¿no? Voy al cine siempre y cuando. O sea, si voy al cine, entonces habré terminado mis trabajos. Entonces tendríamos como una bicondicional la primera. En la pregunta número 6 me dicen, de las proposiciones bicondicionales, aquí hay bicondicionales, ya me están afirmando que son bicondicionales, escribe si son verdaderas o falsas. Ahora, ya me están diciendo si son bicondicionales, pero ahora me están diciendo que afirme o que diga si es verdadero o falso cada proposición. Hace frío, sí, solo sí, la temperatura es baja. Entonces eso es correcto, ¿no? Es una bicondicional verdadera. Claro, hace frío, sí y solo sí, la temperatura es baja. La siguiente, A es par, sí y solo sí es un número divisible por 2. Verdadero. Si A es un número par, tendrá que ser divisible por 2. Sí, solo sí, dice, ¿no? Es divisible por 2, es correcto. Ahora, en la siguiente me dicen, si A es un número impar, o A será un número impar, sí, solo sí, no es divisible por 2. Correcto. Si yo no puedo dividir el número por 2, entonces, ¿qué digo? Que A es un número impar. Yo desayuno bien, sí, solo sí como pan. Sus compañeros dicen, eso es verdadero, pero es que el pan es un carbohidrato que no presenta demasiado rango alimenticio, ¿no? No nos brinda una cantidad de vitaminas, proteínas que el cuerpo necesita, nos da carbohidratos, pero yo no puedo decir que es un buen desayuno, al contrario, ¿no? Al contrario. Bien, vamos aquí a al valor de verdad de las proposiciones. Y aquí quiero que ustedes, por favor, presten muchísima atención, sobre todo a las tablas. Estas tablitas que aparecen en su libro, me gustaría que ustedes puedan aprendérselas para que puedan desarrollar los ejercicios. ¿Cómo se aprende esto? Con práctica, ¿no? Con práctica. Hace un instante yo les decía a ustedes, vamos a negar expresiones. Y yo les decía, Vizcarra, expresidente del Perú, es un hombre honesto. Esa es una proposición falsa. Si yo quiero negar esa proposición, sería Vizcarra, el expresidente del Perú, es deshonesto. Otra forma de negar, Vizcarra, el expresidente del Perú, no es una persona honesta. Entonces, ahora, si mi proposición es verdadera, su negación será falsa. Si mi proposición es falsa, su negación será verdadera. Por ejemplo, veamos aquí, 9 es un número par. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso. Y si es falso, su negación, ¿cómo debe ser? Verdadera. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Me piden determinar el valor de verdad de la proposición. Para ello, ¿cómo es que salió esta tablita?
Cuando usted tenga solamente dos letras, como en este caso P, Q, repito, dos letras como P, Q, entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a colocar para la primera letra dos veces verdadero, dos veces falso. Y la segunda va a alternar verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora recordar que si es una conjunción, solamente es verdadero el primero, siendo los demás falsos. Verdadero el primero, siendo los demás falsos. En el caso de que sea una disyunción, que es lo que aparece en la parte inferior, ocurre lo contrario, ¿no? Todos son verdaderos y solamente es falso el último. Ya, todos son verdaderos y solamente es falso el último. Pero vamos aquí a este ejemplo. Me piden determinar el valor de verdad de la proposición P y Q. Las moscas son insectos. Eso sería, por ejemplo, P. Las moscas no vuelan. Eso sería Q. Vamos a plantearlo aquí, observen aquí, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿las moscas son insectos? ¿Eso es verdadero? Pues sí, eso es verdadero. Las moscas no vuelan. Eso es falso. Entonces vas a la tablita y buscas verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Y eso qué cosa determina? Con una conjunción determina falso. Las moscas son insectos y no vuelan. Eso es falso. De acuerdo a nuestra tablita. ¿Por qué? Porque P, las moscas son insectos, es verdadero. Las moscas no vuelan, es falso. La unión de ellos mediante la conjunción determina un valor de falsedad. ¿De acuerdo? Que es lo que se presenta aquí. Veamos la número 3. ¿Qué dice? Indicar el valor de verdad de la siguiente proposición. R entonces es. Esto de aquí, yo lo he escrito aquí y me gustaría también que ustedes corrijan esto en su libro. Ha habido un error de tipeo porque aparece aquí la conjunción, ¿no? Aparece la conjunción y sin embargo hay una tabla de condicional. Entonces, aquí la expresión correcta sería, si Arequipa está al sur de Lima, si Arequipa está al sur de Lima, entonces está al norte de Ica. Veamos las dos proposiciones. La primera es, Arequipa está al sur de Lima. ¿Eso es verdadero? Verdadero. Podríamos estar en cualquiera de las dos. Arequipa está al sur de Lima. Luego dice, Arequipa está al norte de Ica. Arequipa no está al norte de Ica. Arequipa está al sur de Ica. Esa proposición es falsa. Entonces, si yo voy a mi tabla, verdadero, falso, según la flechita de condicional, el resultado debe de ser falso. Entonces, viendo esos ejemplos que nos da el libro, desarrollamos nosotros aquí estos cuatro ejemplitos. ¿Qué es lo que nos dicen estos cuatro ejemplos? Primero, sean las proposiciones, ¿verdad? Me dice aquí, P, Lima es la capital del Perú. Eso es verdadero. Q, Lima es un departamento de la selva. Eso es falso. Ahora, ¿qué me piden a mí? Primero, no P y Q. No P, no P. Si P es verdadero, no P, su negativo será falso, su negación. Y Q, como Q es falso, colocamos aquí Q falso. Repito, P, Lima es la capital del Perú, es verdadero, su negación será falsa. Y Q ya hemos determinado que es falso. Entonces voy a mi tablita de conjunción, que está aquí arriba, aquí mi tablita de conjunción, y busco falso y falso. Falso y falso, resultado falso. Ya determiné, es lo que me pide el problema. En el siguiente ejemplo, me piden no P o no Q. Entonces, nuevamente, si tengo que P es verdadero, no P es falso. Si tengo que Q es falso, no Q será verdadero. Ahora ya tengo que no P es falso, no Q es verdadero, y con eso voy a mi tablita de disyunción, la O. Falso o verdadero. Busco aquí falso o verdadero y el resultado es verdadero. Y habré llegado a la respuesta de la pregunta número 1 de dicha página.
Vamos aquí a la siguiente. Me dicen que P es falso, Q es verdadero y R es falso. Me piden determinar el valor de verdad de esta expresión. Veamos. ¿Qué decimos? Q. ¿Q qué cosa es? Verdadero. P, según dato, es falso. Y yo digo aquí, como está con una condicional, observe usted aquí la condicional, verdadero o falso en una condicional resulta ser falso. ¿Por qué? Vas a la tablita aquí y buscas verdadero o falso, resultado falso. Ahí está. ¿De acuerdo? Resultado falso. Esto debe ahora compararse con R, pero R dice que también es falso. Y ahora comparo esto que salió falso, la disyunción y nuevamente con R que es falso. Falso o falso. Voy aquí, falso, falso, resultado falso. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a trabajar este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Cuando se complique un poquito más, vamos a ver si lo podemos trabajar aún de esa forma o buscamos una estrategia mucho más sencilla. 3. Hay el valor de verdad de la proposición M y N. Mire, yo digo que M sea la primera parte. Las arañas tienen 8 patas. La segunda, las arañas no son insectos. Ya está. Tengo mis dos partes, M y N. Es lo que me piden, M y N. Ahora, planteamos su valor de veracidad. Las arañas tienen 8 patas, verdadero. Las arañas no son insectos, falso. Entonces, ¿qué tengo aquí? En lugar de M, coloco verdadero. En lugar de N, coloco, su valor de veracidad, que es falso. Y voy a la tablita donde tengo verdadero o falso en la conjunción. Bajo aquí, verdadero o falso en la conjunción, resulta siendo falso. Y observe usted cómo se maneja todo con la tablita. En la pregunta número 4, me piden lo mismo, determinar el valor de verdad de la proposición R y S. R y S. Entonces yo tengo que ver que nuevamente, si me piden R y S, voy a tener que trabajar con esta tablita. Y decimos, a ver, R y S. 30 es divisible por 10, eso es R. 30 es divisible por 4, eso es S. 30 es divisible por 10 es verdadero. Verdadero. 30 es divisible por 4, eso es falso. 30 no es divisible por 4. No es divisible por 4. Entonces, una vez que usted ya tiene los valores de veracidad, en lugar de R coloca V, en lugar de S coloca F y coloca el signo de la conjunción, verdadero o falso. Bien, entonces repito, esta expresión que está aquí lo podemos trabajar de dos formas. La primera, no muy aconsejable en este caso. Como no me dan los valores de P y de Q, asumo primero que no P es falso. Si no P es falso, entonces P tendrá que ser verdadero. Si no Q es falso, entonces Q tendrá que ser verdadero. Con ello, yo me voy a las tablitas. ¿Qué es lo que digo aquí? Como no P es falso y no Q es falso, en esta tablita, falso, falso me debe dar falso. Entonces, todo esto que está aquí me sale falso. Flechita de condicional y trabajo esto, P y Q. P y Q dice que son verdaderos y como está con la conjunción, busco aquí verdadero, verdadero, resultado verdadero. ¿Sí? Verdadero que es el de aquí. Ahora comparo falso, verdadero con la condicional flechita, ¿no? Falso, verdadero con la condicional flechita. Y si usted aquí observa falso, verdadero con la condicional flechita, ¿qué le va a dar? Le va a dar verdadero. Ojo con esto, ¿ah? Ya tiene usted esto. Pero usted asumió que ese valor de no P era falso, no Q también falso, porque no se lo daba el problema. Entonces ahora tendrá que seguir asumiendo. Asumo que no P es verdadero, no Q es verdadero. Si no P es verdadero, entonces P, ¿qué tiene que ser? Falso. Si no Q es verdadero, entonces Q, ¿qué tiene que ser?
falso. Y ahora analizamos nuevamente. Aquí, no P, no Q, pero esos son verdaderos, verdadero y verdadero. Me voy aquí y eso es verdadero. Flechita de condicional y digo P y Q, pero P es falso, Q es falso. Falso, falso, resultado falso, que está aquí. Ahora yo tengo verdadero, falso, flechita, verdadero, falso, resultado falso. Y tendría que seguir analizando. Si no P es verdadero y no Q es falso. Y así tendría que seguir agotando todas las posibilidades. Como eso va a demandar demasiado tiempo, nosotros vamos a utilizar una tablita. Para ello te expliqué que P toma 2 veces verdadero, 2 veces falso. Q es alternado, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahora lo que tú vas a hacer es escribir la expresión, no P y no Q. Aquí está la expresión, esta que está aquí, aquí, separada. La otra expresión que está en paréntesis, separada, P y Q. La flecha de entonces le damos al final porque eso es lo que enlaza los dos paréntesis. Y mi valor de veracidad dependerá de esta flechita. Entonces, ¿qué digo? Si P es verdadero, no P es falso. Si Q es verdadero, no Q es falso. Primero empiezo con estos. Luego aquí, si P es verdadero, no P es falso. Si Q es falso, no Q será verdadero. Vamos completando todo lo que está de blanco. Si P es falso, no P será verdadero. Si Q es verdadero, no Q será falso. Si P es falso, no P será verdadero. Si Q es falso, no Q será verdadero. Aquí tendríamos ya completado estas dos columnas. Y como me dice que lo compare con I, vamos a la tablita de I, que la tenemos aquí justamente, ahí está, y decimos aquí, falso, falso en I. ¿Eso qué cosa es? Es falso. Y lo coloco aquí que está de color verde. Falso, verdadero en I. Falso, verdadero, falso. Y lo coloco aquí. Aquí, verdadero, falso en I. Verdadero, falso. Eso es falso. Verdadero, verdadero en I. Verdadero, verdadero, resultado verdadero. Ya tengo esta primera columna de verde. Nos vamos a este otro paréntesis. Ojo, primero hacemos los paréntesis. También aquí hay un orden. ¿De acuerdo? Y digo, P es verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, falso. Y lo voy a comparar con I. Ahí está, con I. Y si usted observa, va a salir lo mismo de esto, verdadero, falso, 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 que es lo que tengo aquí. ¿Por qué? Porque es la tablita básicamente que tenemos aquí. Una vez que yo tengo este primer paréntesis desarrollado de verde, la primera columna, y el otro segundo paréntesis de verde, la segunda columna, comparamos los verdes con la flechita que es esta de aquí. Y digo, falso, verdadero, solo los verdes. Mira los verdes. Falso, verdadero. Buscas en la flechita y eso es verdadero. Va aquí, que lo estoy colocando de rojo. En la siguiente, falso, falso. En la flechita falso, falso es verdadero. Falso, falso, nuevamente verdadero. Verdadero, falso en la flechita. Verdadero, falso en la flechita es falso. Cuando usted tenga una columna de respuesta, porque esta es la respuesta, lo de rojo. Cuando usted tenga una columna donde todos son verdaderos, pero uno solo salió falso, a esa respuesta se le denomina contingencia. Contingencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la contingencia? Es el resultado final de una tabla de veracidad donde uno, solo uno, resultó ser falso y los demás verdaderos. Si por el contrario todos son falsos, como en el ejercicio que viene, se le llama contradicción.
A ver, perdón. Nuevamente aquí, ¿cómo se coloca PQ? Verdadero, verdadero, falso, falso. Y para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y desarrollamos los paréntesis. Mire el primer paréntesis, P o Q, está aquí, P o Q. Voy a desarrollar ello. Como es P o Q, la tablita de O, la disyunción está aquí. Tengo aquí, P es verdadero, verdadero, falso, falso, y Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Si usted hace la tablita aquí, le va a dar lo mismo que esto, ¿no? Verdadero, 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 falso. Ahí está, ¿sí? Es la tablita que tenemos aquí, verdadero, verdadero, falso. Ahora bien, voy al otro paréntesis. Voy al otro paréntesis. Y aquí probablemente yo me haya confundido. Yo me haya confundido, no lo sé, vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí P o Q. Nuevamente estoy aquí, P o Q. Es lo mismo, profesor. Claro. ¿Y por qué no puso lo mismo, verdadero? Porque me está negando. Y al negar voy a poner su negación. Negación del verdadero y falso. De verdadero, falso, de verdadero, falso, de falso, verdadero. Y luego voy a la bicondicional. En la bicondicional que tenemos aquí, me dice que si yo tengo verdadero, falso, ¿qué me va a dar? Falso. Si tengo verdadero, falso, repito, falso. Si tengo verdadero, falso, falso. Si tengo falso, verdadero, aquí está. Falso, verdadero, falso también. Cuando todo en la respuesta, en la columna de respuesta sale falso, entonces estamos en el caso de una contradicción. ¿Ok? El caso de una contradicción. Entonces veamos el ejemplo aquí. Ya tengo preparados los paréntesis. ¿Sí? Tengo preparados los paréntesis. Tengo la flechita del condicional. Y entonces aquí vamos a verificar si lo que está de color verde es correcto. En una conjunción tú tienes que recordar que solo es verdadero si ambos son verdaderos. Entonces aquí ambos son verdaderos, sí. Lo que significa que estos que están aquí debajo tienen que ser falso. Esto es falso, perdón. Falso. Esto de aquí también tendrá que ser falso, perdón. El de abajo también falso. Bueno, solamente es cuestión ahora de cambiarle de colorcito, ¿ya? Creo que le puse este color. Y si no, si fuese colorcito. Y bueno, ya está. Esta primera columna ya está. Ahora vamos aquí. P o Q. P o Q. No lo voy a buscar obviamente en la conjunción, sino en la disyunción. P o Q está aquí y solo es falso cuando los dos son falsos. Entonces usted dice aquí, ¿dónde voy a poner falso? Solamente aquí, lo demás tendrá que ser verdadero. Entonces tendríamos que cambiar todo esto aquí. Colocamos falso y lo demás tendrá que ser verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Acá solamente cambiarle el color. Y bueno, ahora comparar esto que aparece de color rojo. Tengo que comparar los dos verdes, pero ¿con quién? Con la condicional. Y la condicional solamente es falso cuando uno es verdadero y el otro es falso. Aquí está. Verdadero, falso, falso, siendo los demás verdaderos. Entonces voy a buscar donde diga verdadero, falso. ¿Hay alguno que diga verdadero, falso? A ver, en el orden, no hay. Como no hay, todo lo que queda aquí tendrá que ser verdadero. Esto de aquí es verdadero. Esto de aquí también es verdadero, verdadero, verdadero. Y cuando todo queda verdad, a esta expresión se le denomina tautología. ¿Ok? Se va a la tabla de conjunción, verdadero, falso, resultado, falso. Bien, entonces